Bueno, ahora comenzamos a hablar del artículo 349 que se refiere a la destrucción maliciosa de la cosa propia o a la mutilación maliciosa de la propia persona. Entonces vamos a ver de la redacción del artículo que nos surgen dos situaciones distintas que vamos a ir analizándolas. Comienza el artículo diciendo: el que con el fin de obtener el precio de un seguro o algún otro provecho indebido destruyere, deteriorare o ocultare una cosa de su propiedad, será castigado con 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría. La misma pena se aplicará al que, inducido por idénticos propósitos, se infiriese o se hiciese inferir una lesión personal. Bueno, comienza primero que nada, lo que tenemos que hablar acá es de cuál es el bien jurídico tutelado. Bueno, el bien jurídico tutelado acá son las empresas aseguradoras. Pero la doctrina admite también que debido a la redacción que tiene el artículo, podría ser más amplio, ya que habla de la obtención del precio de un seguro o algún otro provecho indebido, o sea que no refiere directamente a un seguro, sino que podría ser algo más, una situación que abarque, que sea más amplia y no específicamente la del seguro. En cuanto al sujeto activo, la redacción comienza hablando del qué, lo que nos podría dar nos podría indicar que estamos hablando de cualquier sujeto, tal como lo hace la redacción de la mayoría de los artículos del Código Penal, pero no, en este caso podemos afirmar de que no se trata de cualquier sujeto, el que, como dice la norma, sino que en realidad es un sujeto calificado, porque tiene que ser el propietario de la cosa, ¿tá? Y que en definitiva va a ser quien va a obtener el seguro, o sea que tiene que ser el asegurado, no podría ser cualquiera entonces. Por lo tanto, el que realiza las acciones contra su propia cosa va a ser el propietario. Los verbos nucleares que refiere la norma también son destruir, deteriorar u ocultar. En cuanto, estos son los ejemplos típicos que se dan en los seguros, por ejemplo, una persona que tiene un auto que no lo puede cambiar y está viejo y entonces decide que para cobrar el seguro, por ejemplo, esconderlo. ¿tá? Y decide esconderlo, por ejemplo, en un lago, en una laguna, y a los efectos de darlo por robado, por perdido, y ahí cobraría el seguro. Bueno, ese podría ser el ejemplo de los casos, digamos, que es el más común que se puede dar. Ya justamente hablando de ese caso, ya les adelanto que poniendo ese mismo ejemplo, que es un delito que admite tentativa, ya que aquella persona que justo está escondiendo el auto en una laguna, lo pueden descubrir justo en ese momento y ahí se podría dar la tentativa. El sujeto vemos que la norma tiene una referencia subjetiva, ya que lo que dice es para obtener el precio de un seguro u obtener algún otro provecho indebido. Eso es una referencia subjetiva que nos dice la norma. Es un delito de peligro, de peligro concreto, y la consumación de este delito se da cuando se conjuga cualquiera de los verbos que nos habla la norma. Por lo tanto, no sería necesario la obtención de la indemnización del seguro para su consumación, sino que basta con conjugarlos. El segundo inciso del artículo nos habla de otra situación y nos dice que la misma pena se va a aplicar para al que inducido por idénticos propósitos, o sea, aquella persona que quiere cobrar un seguro o obtener algún otro provecho indebido, se infiriese o se hiciese inferir una lesión personal. Bueno, las lesiones personales ya hemos
ya creo que las dio la doctora Robato, así que ya las hemos dado en profundidad. Y bueno, acá la situación que se da es qué sucede con la persona que le infiere las lesiones, porque las lesiones puede darse un caso de autolesión o puede darse el caso de que la persona que quiera cobrar el seguro le pida a otra persona que le infiera esas lesiones. En ese caso también les adelanto de que se pueda del caso, se da la tentativa también, porque justo se puede detener el proceso criminal en el momento en que la persona le va a inferir la lesión a la otra, por ejemplo, lo encuentra con una navaja o con algún objeto punzante con el cual iba a lesionar a quien le había pedido que lo hiciera. Ese también sería un caso de tentativa. Se consuma cuando se infieren las lesiones también. Y acá la situación particular que se da es que la doctrina se ha cuestionado qué es lo que pasa, cómo responde aquel que le ocasiona, el tercero que ocasiona las lesiones. Y bueno, en realidad está dividido porque para el profesor Langón, él entiende que sería un coautor. Sin embargo, el profesor Cairoli afirma rotundamente de que para él no cabe la menor duda de que sería un autor. Bueno, ahora continuando con el delito de caza abusiva, que está establecido en el artículo 357. Esta norma penal nos refiere sin ninguna duda a una norma que, bueno, que no la vamos a ver ahora, que es la penetración ilegítima en el fundo ajeno. Porque lo que podemos decir de la caza abusiva, que es, según la redacción de la norma, que nos dice, con la misma pena será castigado el que cazare en fundo ajeno contra la expresa prohibición del legítimo ocupante. Entonces, nos refiere con la misma pena, se refiere al que penetró ilegítimamente en fundo ajeno, y nos dice que va a ser que va a recibir la misma pena. Pero también nos estamos refiriendo al que caza en fundo ajeno, es porque ya penetró en un fundo, en un fundo ajeno. ¿Qué sucede como dice la norma, contra la expresa prohibición del legítimo ocupante? Bueno, acá se dan dos situaciones, dos discusiones. Uno, de a qué nos referimos cuando hablamos de legítimo ocupante. Bueno, se plantea la situación de que si debe ser o no el propietario, o puede ser un arrendatario, o en cualquier otra calidad en que se tenga posesión del inmueble. Generalmente, bueno, como lo dice acá, la casa se da en el campo, o sea que estamos hablando de establecimientos que se encuentran de estancias o chacras que muchas veces hay gente que las alquila justamente para pastar su ganado o para hacer plantaciones. Entonces, bueno, se entiende que el legítimo ocupante puede ser tanto el propietario como el arrendatario. También en cuanto a la caza, nos referimos expresamente a qué animales se pueden cazar y bueno, tenemos la fauna propia de nuestro país y la que está autorizada a realizarse en cuanto a grandes animales o más pequeños animales, como pueden ser los jabalíes o pueden ser las mulitas, bueno, ese tipo de cosas. Generalmente nosotros podemos ver que en algunos campos hay carteles
que digan que está expresamente prohibida la caza de animales. Pero la realidad es que lo que tiene que existir es una expresa autorización del dueño para cazar en fundo ajeno. Que ya como vimos son los el arrendatario o el propietario. Este delito es un delito que se da de forma instantánea cuando se produce la caza y es un delito que también admite tentativa. Bueno, cualquier duda que tengan de estos delitos que hemos dado, me escriben y nos comunicamos sin ningún problema. Buenas tardes.